El cielo sobre Madrid era de un gris plomizo, pesado y asfixiante, como si la propia ciudad estuviera de luto. La lluvia caía sin piedad sobre las lápidas de mármol del cementerio de la Almudena, creando un eco sordo que resonaba en el pecho de Marcos. Llevaba 20 años acudiendo a ese mismo lugar, el mismo día, a la misma hora, con un ramo de rosas blancas que siempre terminaban marchitándose bajo la tormenta. 20 años de un dolor fantasma que le devoraba las entrañas, una herida abierta que todo el dinero y el poder del mundo no habían logrado cerrar. Pero aquel día, la monotonía de su luto se vio interrumpida. Una figura frágil, temblorosa y empapada, se interpuso en su camino. Era una joven vagabunda, con el rostro oculto bajo una capucha sucia, pero con un vientre abultado que evidenciaba un embarazo avanzado. Sus miradas se cruzaron solo un instante, pero fue suficiente. En los ojos de esa desconocida, Marcos vio un destello que hizo que su corazón, congelado durante 2 décadas, volviera a latir con una fuerza aterradora. Para entender la tormenta que se desató en el alma de Marcos, hay que retroceder 20 años en el tiempo. En su juventud, Marcos era un estudiante de arquitectura lleno de sueños, perdidamente enamorado de Lucía, la amiga de su rebelde hermana Valeria. Pero la vida, cruel y caprichosa, los separó. Lucía, arrastrada por la desesperación y la pobreza, terminó atrapada en una jaula de oro en el exclusivo barrio de Salamanca. Se casó con Alejandro, un magnate inmobiliario despiadado, casi 40 años mayor que ella, que la exhibía como un trofeo y la castigaba a puerta cerrada. Lucía vivía rodeada de lujos, pero su alma se marchitaba con cada golpe, con cada humillación. Cuando el destino volvió a unir a Marcos y Lucía en una fatídica noche de lluvia, la chispa se convirtió en un incendio incontrolable. Huyeron juntos, creyendo que el amor bastaría para protegerlos del inmenso poder de Alejandro. Pero la felicidad duró apenas unos meses. Un día, Lucía desapareció, dejando solo un frío mensaje de despedida. Semanas después, Marcos fue llamado a identificar un cuerpo carbonizado en un accidente en la carretera de Toledo. Desde entonces, Marcos construyó un imperio de cristal y acero, convirtiéndose en un hombre inalcanzable, custodiado por la culpa y el arrepentimiento, sin saber que la verdadera historia de Lucía aún no había terminado. El viento helado soplaba entre los cipreses del cementerio, arrastrando las hojas caídas y golpeando el rostro de Marcos como si fueran pequeños alfileres de hielo. Se subió el cuello de su costoso abrigo de lana oscura, sintiendo cómo la humedad madrileña se colaba hasta los huesos. Frente a él, el panteón de mármol blanco permanecía inmutable, desafiando el paso del tiempo, con el nombre de Lucía grabado en letras doradas que ya empezaban a perder su brillo original. Marcos se arrodilló lentamente, ignorando cómo el barro manchaba sus zapatos italianos a medida que depositaba las rosas blancas sobre la fría losa. Cerró los ojos, intentando visualizar el rostro de la mujer que amaba, pero el recuerdo de su sonrisa se volvía cada vez más borroso, reemplazado por la culpa de no haber podido salvarla de las garras de aquel monstruo llamado Alejandro. En ese instante de profunda introspección, un sonido ajeno rompió el silencio sepulcral. Era el crujir de unas botas desgastadas sobre la grava del sendero. Marcos giró la cabeza lentamente, con los sentidos alerta, y la vio. Una muchacha de apenas 20 años, envuelta en un abrigo varias tallas más grande que el suyo, que la observaba desde la distancia con una mezcla de terror y necesidad. La lluvia le pegaba el pelo oscuro a las mejillas pálidas, y su postura ligeramente encorvada delataba el peso de un embarazo en su última fase. La joven dio un paso atrás cuando notó que Marcos la miraba, como si estuviera acostumbrada a ser invisible, a ser rechazada por el mundo que la rodeaba. Sus manos, rojas y agrietadas por el frío, se aferraban a una bolsa de plástico deshilachada, que parecía contener todas sus posesiones terrenales.
Marcos sintió una punzada en el estómago, una incomodidad moral que rara vez experimentaba en sus frías reuniones de junta directiva en el Paseo de la Castellana. Se levantó despacio, cuidando de no hacer movimientos bruscos que pudieran asustarla, como si se acercara a un animal herido en medio del bosque. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un par de billetes de 50 euros, extendiéndolos hacia ella bajo la lluvia. La muchacha dudó, sus grandes ojos verdes escudriñando el rostro maduro y severo de Marcos, en busca de alguna trampa oculta. Finalmente, la necesidad pudo más que el miedo. Se acercó con pasos temblorosos. Tomó los billetes con dedos ágiles y susurró un gracias apenas audible antes de darse la vuelta y desaparecer entre las sombras de los mausoleos. Marcos se quedó paralizado, con el brazo aún extendido en el aire, sintiendo que el oxígeno abandonaba sus pulmones de golpe. Esos ojos verdes, esa forma de inclinar la cabeza al hablar, habían desencadenado un huracán de recuerdos que llevaba 2 décadas intentando enterrar bajo toneladas de trabajo y éxito empresarial. Aquel encuentro fugaz persiguió a Marcos durante toda la semana, infiltrándose en sus sueños y convirtiendo sus lujosas noches en el ático frente al Parque del Retiro, en una tortura de insomnio. La imagen de la joven indigente se superponía constantemente con la de Lucía, atormentándolo con preguntas sin respuesta y teorías absurdas que su mente racional se negaba a aceptar. La obsesión comenzó a afectar su trabajo, algo inaudito en un hombre conocido en toda España por su frialdad calculadora. Una tarde, incapaz de soportar la presión en su pecho, llamó a su despacho a Diego, su jefe de seguridad personal y el único hombre en quien confiaba su vida. Diego era un antiguo inspector de la Policía Nacional, un hombre marcado por la tragedia que había perdido a su propia familia a manos del crimen organizado, un lobo solitario que le debía a Marcos su redención. Entró en la enorme oficina acristalada con su habitual andar silencioso y se cruzó de brazos, esperando órdenes. Marcos, de espaldas a la ciudad iluminada, miró su reflejo en el cristal antes de hablar. Le ordenó a Diego que movilizara todos sus recursos, contactos y favores en los bajos fondos de Madrid para encontrar a esa chica. Necesitaba saber quién era, de dónde venía y por qué sus ojos verdes escondían la misma tristeza infinita que los de la mujer que murió hace 20 años. Mientras Diego peinaba las calles, las estaciones de metro y los albergues de la ciudad, Marcos se vio arrastrado a una espiral de recuerdos que había bloqueado meticulosamente. Recordó con dolorosa nitidez la época en que Lucía estaba casada con Alejandro. Recordó las fastuosas fiestas en la mansión de La Moraleja, donde el champán francés corría como agua, y los invitados fingían no ver la tristeza en el rostro de la joven esposa del anfitrión. Marcos, que por aquel entonces era solo un arquitecto emergente acompañando a su hermana Valeria, solía observar a Lucía desde la distancia, notando cómo el maquillaje de alta gama no lograba ocultar del todo las sombras moradas bajo sus pómulos. Alejandro era un tirano, un hombre poderoso que compraba jueces y voluntades, que trataba a Lucía no como a una compañera, sino como a un objeto de porcelana de su propiedad exclusiva. Marcos recordaba el olor a perfume caro, mezclado con el miedo palpable que emanaba de ella. La frustración de no poder arrancarla de esa vida de abusos lo había consumido por dentro durante años, forjando el carácter duro y despiadado que ahora poseía. El punto de inflexión de aquella historia trágica ocurrió una noche de tormenta, muy parecida a la actual. Lucía, empujada al límite del colapso emocional tras una paliza brutal de su marido, había escapado de la mansión con lo puesto. Corrió descalza por el asfalto mojado hasta llegar al modesto apartamento que Marcos alquilaba en el barrio de Vallecas. Cuando él abrió la puerta y la vio empapada, temblando y con el labio partido, su mundo se detuvo. No hicieron falta palabras, solo un abrazo desesperado en el pasillo que selló su destino. Durante 2 meses, vivieron escondidos, saboreando una felicidad humilde pero real, cocinando juntos,
riendo bajo las mantas de un sofá barato y planeando un futuro lejos de Madrid, tal vez en la costa andaluza, donde nadie los conociera. Pero el brazo de Alejandro era largo y oscuro. La ilusión se rompió la noche en que Marcos volvió del trabajo y encontró el apartamento vacío. Sobre la mesa, el anillo de diamantes de Alejandro y una nota apresurada donde Lucía decía que se había equivocado, que extrañaba los lujos y que volvía con su marido. Fue una mentira tan dolorosamente obvia que Marcos se negó a creerla, iniciando una búsqueda desesperada que terminó abruptamente 3 semanas después, cuando la policía le notificó el hallazgo del coche de Lucía calcinado en el fondo de un barranco. El sonido del teléfono móvil devolvió a Marcos al presente de forma abrupta, sacándolo del abismo de sus recuerdos. Era Diego. La voz del jefe de seguridad sonaba áspera, teñida de una urgencia inusual que hizo que los latidos de Marcos se aceleraran. La habían encontrado. La chica frecuentaba las inmediaciones del cementerio, y según los informantes callejeros, había regresado esa misma mañana, sola y aparentemente muy enferma. Sin perder un segundo, Marcos agarró las llaves de su coche, ignorando las miradas de asombro de su eficiente asistente Carmen, y salió de la oficina como un huracán. Condujo su potente vehículo alemán por las calles congestionadas del centro de Madrid, saltándose semáforos y rozando el límite de la temeridad, impulsado por una fuerza invisible e irracional. El cielo había vuelto a encapotarse, anunciando otra tormenta inminente sobre la capital. Al llegar al cementerio de la Almudena, abandonó el coche mal aparcado cerca de la entrada principal y comenzó a caminar a zancadas largas por los laberínticos senderos de piedra, guiado por un presentimiento abrumador. El olor a tierra mojada y a flores marchitas inundaba el aire mientras sus ojos buscaban frenéticamente la pequeña figura encorvada entre las sombras de las lápidas centenarias. La encontró exactamente donde la intuición le había susurrado que estaría. Estaba arrodillada frente a la tumba de Lucía, sus manos sucias rozando suavemente el mármol grabado, como si intentara acariciar a través de la piedra. Marcos detuvo su paso, sintiendo que el aire se volvía espeso a su alrededor. Se acercó con cautela, escuchando el sonido de sus propios pasos amortiguados por la humedad del suelo. Al sentir su presencia, la joven se sobresaltó y trató de ponerse de pie rápidamente, pero el peso del embarazo la desequilibró. Marcos se abalanzó instintivamente hacia ella, sosteniéndola por los brazos antes de que cayera al suelo sucio. Al tenerla tan cerca, el parecido fue un golpe físico directo al pecho. La forma de su barbilla, el arco de sus cejas, la desesperación contenida en sus pupilas. Todo en ella era un eco vivo de la mujer que yacía bajo esa misma tierra. «¿Qué haces aquí?», le preguntó Marcos con la voz ronca, temblando por la emoción contenida. La joven lo miró con los ojos muy abiertos, como un ciervo deslumbrado por los faros de un coche, y retrocedió un paso, aferrándose protectoramente a su vientre abultado. «No quiero problemas», murmuró ella con una voz dulce y rota que hizo pedazos la última barrera de control que le quedaba a Marcos. «No te haré daño, te lo prometo», suplicó Marcos, alzando las manos en un gesto universal de rendición. «Solo quiero saber por qué visitas esta tumba. ¿Por qué pareces buscar consuelo precisamente aquí?». La chica apretó los labios, evaluando las intenciones de aquel hombre maduro y elegantemente vestido, que la miraba como si fuera un fantasma encarnado. El viento sopló con fuerza, agitando las copas de los árboles oscuros. «Creo que ella era mi madre», soltó la joven en un susurro apenas perceptible, como si el viento pudiera robarle el secreto. La revelación cayó sobre Marcos como una losa de granito. Su madre, Lucía. Pero eso era imposible. Lucía había muerto sola, o al menos eso le habían dicho. Las matemáticas giraban frenéticamente en la cabeza de Marcos, chocando contra muros de dolor y negación. Antes de que pudiera articular una sola palabra, el rostro de la joven se contrajo en una máscara de dolor absoluto.
soltó un gemido ahogado, llevándose ambas manos al vientre, y sus rodillas cedieron por completo. Marcos la atrapó justo a tiempo, sintiendo el calor febril que emanaba de su cuerpo frágil. «Ayúdame, por favor, el bebé», jadeó ella, cerrando los ojos con fuerza mientras el dolor la consumía. Marcos no lo dudó. La levantó en brazos, sorprendiéndose de lo poco que pesaba a pesar de su estado, y corrió hacia el coche. El trayecto hasta la prestigiosa clínica privada en La Moraleja fue el viaje más aterrador de la vida de Marcos. Cada semáforo en rojo era una agonía. Cada bocinazo de los conductores molestos parecía el eco de un reloj marcando el final. En el asiento trasero, la joven se retorcía de dolor, soltando gemidos intermitentes que perforaban el alma de Marcos. Llamó a Carmen a través del manos libres, ordenándole con voz de mando militar que alertara al equipo médico del hospital para que estuvieran esperando en urgencias. Cuando el coche frenó chirriando frente a las puertas de cristal de la clínica, un equipo de enfermeros y médicos ya estaba preparado con una camilla. Sacaron a la joven del vehículo bajo las luces blancas y frías del recinto, mientras Marcos gritaba que le dieran el mejor tratamiento posible, sin importar el coste, sin importar nada. Se quedó de pie en la entrada de urgencias, observando cómo las puertas dobles se cerraban tras la camilla, sintiendo que sus manos manchadas de sangre seca y barro temblaban incontrolablemente. El mundo ordenado y predecible que había construido durante 20 años se estaba desmoronando a una velocidad vertiginosa, y en el centro de ese colapso brillaba una esperanza tan dolorosa que casi no podía soportarla. El silencio aséptico de la sala de espera era abrumador. Marcos caminaba de un lado a otro como un león enjaulado, sus zapatos haciendo eco en el suelo de mármol pulido. El olor a desinfectante le provocaba náuseas, mezclándose con la ansiedad que le apretaba la garganta. Al cabo de una hora interminable, Carmen apareció por la puerta principal. La elegante asistente se había cambiado rápidamente, pero sus ojos delataban la preocupación genuina que sentía por su jefe. Llevaba en las manos una carpeta de cuero y 2 cafés humeantes. Marcos tomó el café sin apenas mirarlo, agradeciendo internamente la silenciosa lealtad de la mujer. «No me moveré de aquí, Carmen», dijo él con la mirada fija en las puertas batientes de la sala de cirugía. «Lo sé, Marcos», respondió ella suavemente, tomando asiento y abriendo su ordenador portátil, dispuesta a gestionar el imperio desde esa sala de espera si fuera necesario. Fue en ese momento cuando un médico de bata verde, con la mascarilla bajada y el cansancio marcado en el rostro, se acercó a ellos. Marcos dio un paso al frente, conteniendo el aliento. El médico lo miró con seriedad profesional y asintió levemente. «Hemos logrado estabilizarla», anunció. «Está severamente desnutrida y el estrés casi provoca un parto prematuro. Pero ambos están fuera de peligro por ahora». Marcos cerró los ojos y dejó escapar un largo suspiro que parecía contener 20 años de agonía acumulada. «Podrá verla cuando despierte», añadió el médico, entregándole a Marcos una pequeña bolsa de plástico transparente. Llevaba esto escondido en el forro del abrigo. Son sus documentos personales. Quizás deba guardarlos usted. Marcos tomó la bolsa con manos temblorosas y se dejó caer en la silla contigua a la de Carmen. Abrió el cierre de plástico y extrajo un DNI, desgastado y doblado en las esquinas. Alba Castillo. Ese era su nombre, pero lo que hizo que la sangre de Marcos se helara en sus venas fue la fecha de nacimiento. Sus ojos escrutaron los números una y otra vez, su mente procesando la aritmética de manera compulsiva. Alba había nacido exactamente 6 meses después de la noche en que Lucía desapareció de su apartamento en Vallecas. 6 meses. La habitación comenzó a dar vueltas. Lucía no se había ido porque extrañara el lujo o porque hubiera dejado de amarlo. Se había ido porque estaba embarazada de él. La comprensión de la inmensa tragedia lo golpeó con la fuerza de un tren de mercancías. Alejandro, en su retorcida maldad,
Debió haberse enterado. Lucía no huyó de Marcos. Huyó para proteger a su hija. Para proteger a su sangre. Marcos se llevó las manos al rostro, ahogando un sollozo desgarrador que asustó a Carmen, quien rápidamente puso una mano reconfortante en su hombro tembloroso. La puerta principal de urgencias se abrió de golpe, dejando entrar a Diego, cuyo rostro habitualmente impasible reflejaba una tensión mortal. Llevaba un pesado dossier de cartón bajo el brazo. Marcos se levantó instintivamente, limpiándose las lágrimas de manera torpe. El exinspector de policía no necesitó palabras. Le tendió la carpeta en completo silencio y se mantuvo firme a su lado, creando un escudo protector alrededor de su jefe. Marcos abrió los documentos bajo la cruda luz fluorescente. Había informes policiales antiguos, recortes de periódicos de la época y testimonios recientes de antiguos empleados de la mansión de Alejandro, que Diego había logrado presionar. Las páginas revelaban la monstruosa verdad. Alejandro había descubierto el embarazo y, en un ataque de ira psicopática, había amenazado con matar al bebé en cuanto naciera si Lucía no regresaba, y se sometía completamente a él. Lucía, aterrorizada por el poder del magnate y sabiendo que Marcos no podría protegerlas, tomó la decisión más dura de su vida. Falsificó su propia traición para mantener a Marcos alejado y a salvo. Durante el último trimestre de embarazo, vivió como una prisionera en una habitación secreta de la casa de La Moraleja. Al dar a luz, aprovechó un descuido de la seguridad para entregarle la niña a una anciana jardinera de confianza, suplicándole que la escondiera. Horas después, ocurrió el accidente en Toledo. Marcos comprendió con una claridad que le desgarraba el alma, que el accidente no había sido tal. Lucía había sido asesinada. La rabia pura, una furia incandescente y primitiva, comenzó a hervir en el interior de Marcos. 20 años viviendo en una mentira, odiándola en silencio por haberlo abandonado, cuando en realidad ella había dado su propia vida en un sacrificio supremo por amor. Lucía murió sola, aterrorizada, sabiendo que su hija estaba desamparada en el mundo. Diego, observando la transformación en el rostro de su jefe, habló en voz baja. La jardinera crió a la niña hasta los 5 años, explicó el ex policía, pero enfermó gravemente, los servicios sociales intervinieron, y Alba terminó en el sistema de orfanatos del Estado. Alejandro nunca supo que la niña sobrevivió. Murió el año pasado creyendo que había borrado a la bastarda de la faz de la tierra. Marcos apretó los puños hasta que sus nudillos se volvieron blancos, clavándose las uñas en las palmas de las manos. Había fracasado en proteger a Lucía, pero no permitiría que la historia se repitiera. Su hija, la carne de su carne, estaba en la habitación contigua. Alba ya no estaría sola. Jamás volvería a pasar frío ni hambre. Se pondría el mundo por montera y arrasaría con cualquiera que intentara hacerle daño. Marcos miró a Carmen y a Diego, y en su mirada había una determinación tan férrea que ambos sintieron un escalofrío. «Prepáralo todo», ordenó Marcos con voz de acero. «A partir de hoy, Alba es mi única prioridad». La habitación privada de la clínica parecía el cuarto de un hotel de 5 estrellas, iluminada por la suave luz de la tarde que se colaba por las cortinas de lino. Alba estaba recostada en la amplia cama, conectada a varias vías intravenosas que hidrataban su maltrecho cuerpo. Estaba despierta y miraba fijamente la bandeja de comida caliente que descansaba intacta sobre la mesa auxiliar. Marcos entró lentamente, con cautela, como si temiera romper una figura de cristal. El silencio se prolongó durante varios segundos mientras sus miradas se encontraban. Alba rompió el hielo con voz áspera. «¿Por qué estás haciendo todo esto por mí?» «Eres un extraño». Marcos se acercó y se sentó en la silla de diseño junto a la cama, sintiendo que le faltaba el aire para pronunciar las palabras que cambiarían el universo de ambos. Sacó la fotografía antigua que Alba guardaba entre sus papeles. Era una foto de él y Lucía, jóvenes y felices,
sentados en un banco del Parque del Retiro. Alba miró la foto y luego el rostro maduro del hombre que tenía delante, viendo cómo las líneas de expresión coincidían con las del chico de la imagen. «Yo no soy un extraño, Alba», dijo Marcos, con lágrimas asomando en sus ojos. «Yo soy el hombre de esta foto. Fui el gran amor de Lucía, y por todo lo que acabo de descubrir, Alba, yo soy tu padre». La revelación quedó suspendida en el aire estéril de la habitación, pesada e incomprensible. Alba negó con la cabeza instintivamente, retrocediendo hacia el cabecero de la cama con una mezcla de pánico y negación. «Eso es mentira», sollozó la joven. «Si fueras mi padre, me habrías buscado. No me habrías dejado crecer en esos horribles centros de menores. No me habrías dejado vivir en la calle». Marcos tomó sus manos con desesperación, sintiendo la piel áspera bajo sus dedos finos. «No lo sabía, mi niña. Te juro por mi vida que no lo sabía», suplicó él, dejando que las lágrimas corrieran libremente por su rostro endurecido. «Tu madre me protegió ocultándome la verdad. Me hizo creer que me había abandonado para salvarme de la ira de Alejandro. Hoy, hace apenas un par de horas, descubrí todo el sacrificio que hizo por nosotros». Alba observó la vulnerabilidad absoluta en los ojos de ese hombre poderoso, que lloraba desconsoladamente frente a ella. Recordó las historias que la anciana jardinera le susurraba de niña, sobre el hombre bueno que amó a su madre bajo la tormenta. Lentamente, la barrera defensiva de la joven se agrietó. Un sollozo profundo y primario escapó de sus labios, y se dejó caer hacia adelante. Marcos la envolvió en un abrazo protector, hundiendo su rostro en el cabello oscuro de la joven. Fue el primer abrazo de un padre a su hija con 20 años de retraso. Durante las horas siguientes, Marcos se sentó junto a su hija y la escuchó relatar la cruda realidad de su vida. Alba habló de la frialdad de las instituciones, de la sensación perpetua de no pertenecer a nadie, y de las decisiones desesperadas para sobrevivir en los rincones olvidados de Madrid. Pero su tono cambió cuando mencionó a Hugo. Sus ojos se iluminaron con una luz diferente a pesar de las lágrimas. Hugo era su tabla de salvación, un chico de barrio que trabajaba como mecánico y soñaba con formar una familia con ella, pero la suerte siempre les daba la espalda. Hace unos meses, Hugo intervino para proteger a una mujer mayor, que estaba siendo hostigada y robada por un grupo de niñatos adinerados a la salida de un club nocturno. En la pelea, Hugo le rompió la mandíbula al hijo de un influyente político local. La maquinaria del poder se movió rápido. Los testimonios fueron comprados, la anciana desapareció asustada, y Hugo fue condenado rápidamente a prisión por agresión grave. Desde entonces, sola, embarazada y sin ingresos, Alba había terminado en las calles, deambulando por el cementerio en busca del único consuelo que le quedaba: el recuerdo fantasmal de la madre que nunca conoció. Marcos escuchó cada palabra y con cada frase, su corazón se endurecía más contra el mundo exterior. Había llegado el momento de usar su inmenso poder. Esa misma noche, Marcos convocó una reunión urgente en su despacho privado de la clínica. Diego y don Arturo, el abogado penalista más temido, costoso y respetado de todo Madrid, estaban sentados frente a él. Don Arturo, un hombre elegante de pelo plateado y modales aristocráticos, hojeaba el expediente de Hugo que Diego había conseguido en un tiempo récord. «Quiero a ese chico fuera de la cárcel de Soto del Real mañana mismo, Arturo», ordenó Marcos, sirviéndose un vaso de whisky de Malta con pulso firme. «No me importan los sobornos, no me importa a quién tengas que extorsionar legalmente, o cuántos favores políticos tenga que cobrar. Destroza el caso de la fiscalía, busca a la anciana y págale lo que sea necesario para que testifique. Arruina a la familia del político si se interponen». Don Arturo cerró la carpeta de cuero con un chasquido seco, esbozando una sonrisa afilada. «El caso es un desastre lleno de agujeros procesales, Marcos», respondió el abogado con calma.
Esos chicos ricos pensaron que podían pisotear a un pobre diablo sin consecuencias. Mañana por la mañana presentaré un recurso de urgencia y una fianza ilimitada. Tendrás al mecánico cenando en tu casa antes del fin de semana. Marcos asintió, vaciando el vaso de un trago. Que quede claro que cualquiera que haya hecho daño a mi hija o a los suyos va a enfrentarse al mismísimo infierno. Con el plan judicial en marcha, Marcos debía resolver otro asunto pendiente de su pasado. Viajó rápidamente al sur, a Marbella, bajo el sol brillante de la costa andaluza. Allí, en un exclusivo centro de rehabilitación rodeado de palmeras y altos muros blancos, se encontraba su hermana Valeria. La vieja amiga de Lucía nunca se había perdonado a sí misma el trágico destino de su amiga. La culpa la había consumido, arrastrándola durante años a un pozo de adicciones y relaciones tóxicas del que Marcos intentaba sacarla pagando clínicas exorbitantes. Cuando Valeria entró en la sala de visitas del centro, lucía frágil, apagada, una sombra de la mujer vibrante que solía ser. Marcos no anduvo con rodeos. Se sentó frente a ella en el jardín iluminado por el sol, tomó sus manos temblorosas y le contó toda la verdad. Le habló de la niña en el cementerio, del descubrimiento de la identidad de Alba y del monstruoso engaño de Alejandro. Valeria escuchó el relato con la boca abierta, las lágrimas resbalando silenciosamente por sus mejillas prematuramente envejecidas. Marcos apretó sus manos y le ofreció la redención que ella tanto anhelaba. «Ven conmigo a Madrid, Valeria», le pidió con ternura. «Necesito a mi hermana. Alba necesita a su tía. Hay una nueva vida esperando por nosotras». Por primera vez en décadas, Valeria sonrió de verdad. El regreso de Valeria a Madrid marcó el inicio de una transformación radical en el entorno de Marcos. El majestuoso pero frío y solitario ático del Paseo de la Castellana se convirtió rápidamente en un hervidero de actividad, preparándose para recibir a su nueva dueña. Alba fue dada de alta de la clínica, rodeada de comodidades y atenciones que jamás había imaginado. Las primeras semanas fueron un torbellino de emociones y ajustes. Valeria, revitalizada por su nuevo propósito vital, se hizo cargo de la decoración de la habitación del bebé. Transformó un despacho lúgubre de caoba en un paraíso luminoso en tonos pastel, lleno de cunas de diseño, juguetes de peluche y ropa minúscula. Alba observaba todo este derroche de cariño con una mezcla de asombro e incredulidad. Por las noches, padre e hija pasaban horas sentados en el enorme sofá de cuero frente al ventanal, observando las luces de la ciudad y compartiendo historias. Marcos le hablaba de cómo era Lucía en su juventud, de su risa contagiosa y de su pasión inquebrantable por el arte. Alba, a su vez, le enseñaba a su padre a sonreír de nuevo, a disfrutar de las pequeñas cosas, curando la profunda herida que el duelo había dejado en el alma del empresario. La casa, antes un mausoleo habitado, al fin se había convertido en un hogar. El trabajo impecable de don Arturo dio sus frutos justo antes de que se desatara la tormenta final. La anciana a la que Hugo había defendido fue localizada en un pequeño pueblo de la sierra madrileña. Aterrorizada, accedió a testificar cuando la seguridad de Marcos le garantizó protección total de por vida. El escándalo mediático fue orquestado con precisión quirúrgica. Los periódicos destaparon la corrupción detrás del caso, señalando directamente al político y a su hijo matón. El juez no tuvo más remedio que retirar los cargos por falta de pruebas consistentes y presiones insostenibles de la opinión pública. La mañana en que Hugo fue liberado de la prisión de Soto del Real, Marcos y Alba lo estaban esperando frente a los imponentes muros grises de la cárcel. El joven mecánico, visiblemente demacrado pero con el espíritu intacto, se detuvo en seco al ver la lujosa limusina negra, y junto a ella, a su Alba, envuelta en un elegante abrigo premamá. El muchacho corrió hacia ella, abrazándola con desesperación, enterrando el rostro en su cuello mientras lloraba a lágrima viva. Marcos observó la escena desde unos pasos de distancia, sintiendo un profundo respeto por aquel muchacho valiente.
Se acercó a ellos, le tendió una mano firme a Hugo y le dijo: «Bienvenido a la familia, hijo. Tu pesadilla se ha acabado». La felicidad parecía al fin haber encontrado su lugar en la vida de Marcos, pero el destino aún les reservaba una noche de nervios y tensión extrema. Fue en pleno mes de noviembre, durante una de las famosas tormentas otoñales de Madrid, cuando Alba rompió aguas en mitad de la madrugada. El caos se apoderó del lujoso ático. Valeria corría por los pasillos reuniendo las bolsas preparadas. Hugo, nervioso y pálido, intentaba ayudar a Alba a caminar hacia el ascensor, y Marcos coordinaba el traslado con Diego, quien ya tenía el coche blindado encendido en el garaje subterráneo. Atravesaron las calles vacías y mojadas de la ciudad a toda velocidad, llegando a la clínica privada en un tiempo récord. Alba fue trasladada rápidamente a la sala de partos, acompañada por un aterrorizado pero decidido Hugo. Marcos y Valeria se quedaron en la amplia y aséptica sala de espera, paseando nerviosamente, reviviendo en silencio las sombras del pasado. Marcos no dejaba de mirar las puertas abatibles, rezando en silencio a una Lucía que ahora sentía más cerca que nunca, rogándole que protegiera a su hija en el momento más vulnerable de su vida. Las horas pasaron lentas, pesadas, marcadas por el sonido rítmico de la lluvia golpeando violentamente contra los amplios ventanales del hospital. En medio de aquella angustia silenciosa, Carmen apareció en la sala de espera de la clínica. Llevaba 2 tazas de café humeante y una expresión de infinita ternura. La eficiente asistente de Marcos se había convertido en un pilar indispensable, no solo para su empresa, sino también para su estabilidad emocional. Marcos aceptó el café, rozando accidentalmente los dedos de la mujer, y en ese breve contacto encontró una paz que no sabía que necesitaba. Durante las últimas semanas, Carmen había sido su roca, su confidente en los momentos en los que el miedo a fracasar como padre lo paralizaba. Valeria, sentada en uno de los sillones de cuero, observó la interacción entre su hermano y la secretaria con una sutil sonrisa de complicidad, dándose cuenta de que Marcos finalmente estaba abriendo su corazón a una nueva posibilidad de amar. De repente, el sonido inconfundible y vigoroso de un llanto infantil rompió el tenso silencio del pasillo. El eco de esa nueva vida vibró en las paredes de la clínica, haciendo que el corazón de Marcos diera un vuelco espectacular. Las puertas de la sala de partos se abrieron de par en par, revelando a un médico agotado pero sonriente. «Felicidades», anunció, limpiándose el sudor de la frente. «Es una niña preciosa, fuerte y completamente sana. La madre está perfecta». Marcos, Valeria, Carmen y el fiel Diego entraron a la cálida y silenciosa habitación de recuperación, como si estuvieran entrando en un templo sagrado. La luz del amanecer comenzaba a filtrarse por las persianas venecianas, pintando la estancia de tonos dorados y esperanzadores. En el centro de la cama estaba Alba, exhausta pero radiante, con un pequeño bulto envuelto en mantas rosadas descansando sobre su pecho. A su lado, Hugo acariciaba la cabecita de la recién nacida, incapaz de dejar de llorar de pura emoción. Marcos se acercó a la cama con pasos reverenciales, sintiendo que el peso de los últimos 20 años desaparecía por completo de sus hombros. Alba levantó la mirada hacia su padre y le ofreció una sonrisa cargada de amor puro. Marcos se inclinó y miró el rostro arrugado de la bebé, que abría lentamente unos enormes ojos verdes idénticos a los de su abuela. «¿Cómo se va a llamar?» preguntó Valeria, acercándose por detrás y secándose las lágrimas con un pañuelo de seda. Alba miró a Hugo, quien asintió con orgullo, y luego volvió la mirada hacia Marcos. «Se llamará Lucía», susurró la joven madre, «en honor a la mujer más valiente del mundo». Marcos sintió que su alma se reconstruía pieza por pieza. La historia de dolor y muerte de Lucía había terminado, dando paso al renacimiento de su legado en forma de aquella pequeña niña. Las semanas posteriores al nacimiento de la pequeña Lucía
fueron de una felicidad caótica y maravillosa en la casa de Marcos. El imponente ático de lujo se había transformado radicalmente. Los fríos suelos de mármol estaban cubiertos de alfombras de juegos infantiles multicolores. El sonido del llanto y las risas reemplazó al pesado y sepulcral silencio. Y el aroma a costosa colonia masculina se mezcló irremediablemente con el dulce olor a polvos de talco y biberones calientes. Hugo resultó ser un padre dedicado y trabajador. Bajo la atenta y protectora tutela de Marcos, comenzó a formarse y a estudiar en las oficinas de la empresa, aprendiendo el negocio de la arquitectura y demostrando una inteligencia y lealtad, que lo hicieron ganar el respeto de todos. Valeria, por su parte, se había convertido en la tía más devota de Madrid, canalizando toda su energía y su pasado turbulento en mimar y cuidar a su sobrina y a su sobrina nieta. Para ella, esa familia reconstruida era su mayor victoria contra sus propios demonios. Marcos solía quedarse parado en el umbral del gran salón, observando aquella escena doméstica que le parecía un milagro inconcebible meses atrás. Todo lo que había logrado en su vida empresarial palidecía ante la inmensa fortuna de tener a los suyos bajo su propio techo, a salvo de las crueldades del mundo. Con el paso de los meses, la relación entre Marcos y Carmen floreció de manera natural y serena, alejándose del frenesí dramático de su juventud, para convertirse en un amor maduro, basado en el respeto absoluto y el apoyo incondicional. Carmen había demostrado que no solo entendía al brillante CEO, sino al hombre roto que habitaba debajo de la armadura. Una noche, mientras el resto de la casa dormía profundamente, Marcos la invitó a la amplia terraza que dominaba el iluminado perfil de Madrid. La brisa nocturna acariciaba el rostro de ambos. Marcos se sirvió una copa de vino tinto y le ofreció otra a Carmen. Estuvieron charlando durante horas sobre el futuro, sobre los planes de expansión de la empresa, pero sobre todo, sobre la vida. En un momento de silencio íntimo, Marcos tomó la mano de Carmen, entrelazando sus dedos con suavidad. «Has estado a mi lado en la oscuridad más profunda, Carmen», le dijo él mirándola a los ojos, bajo la luz de las estrellas de la capital. «Me salvaste de mí mismo cuando creí que la venganza y el dinero eran mi único destino. Me diste la fuerza para ser el padre que Alba necesitaba». Ella sonrió, apretando su mano con dulzura. «Solo tenías que aprender a ver la luz que siempre tuviste dentro, Marcos», respondió. En ese instante, bajo el manto del cielo madrileño, se besaron, sellando un compromiso silente de caminar juntos el resto de sus vidas. La consolidación de esta nueva y peculiar familia requería de un último acto simbólico, un cierre definitivo para las heridas abiertas del pasado. Al cumplirse un año del día en que Marcos encontró a Alba bajo la lluvia, toda la familia se reunió nuevamente en el cementerio de la Almudena, pero esta vez, la atmósfera era radicalmente distinta. El cielo madrileño estaba despejado, inundando de luz primaveral las antiguas calles de la necrópolis. No había abrigos empapados ni rostros ocultos tras capuchas sucias. Marcos caminaba erguido, con un semblante de absoluta paz, llevando del brazo a Carmen. A su lado, Valeria empujaba un hermoso cochecito donde la pequeña Lucía dormía plácidamente. Detrás de ellos, Alba y Hugo caminaban tomados de la mano, compartiendo miradas cómplices que reflejaban la solidez de su amor juvenil que había sobrevivido a la peor de las tormentas. Incluso el inquebrantable Diego los acompañaba a la distancia, vigilando el entorno con su habitual celo protector, pero con una tenue sonrisa asomando en sus labios. Al llegar al panteón familiar, Marcos se detuvo frente a la lápida de mármol blanco, que ahora lucía limpia y rodeada de enormes ramos de flores frescas que la propia Valeria se había encargado de disponer en jarrones relucientes. Marcos se arrodilló frente a la tumba, pero esta vez no había dolor opresivo en su pecho, ni lágrimas de culpa derramándose sobre el frío suelo de piedra. Depositó
un pequeño ramo de las flores silvestres favoritas de Lucía sobre el mármol grabado, acariciando la piedra con una ternura infinita. «Lo conseguimos, Lucía», susurró al viento de la mañana, asegurándose de que sus palabras resonaran como una oración sincera en lo más profundo de su ser. «Nuestra niña está a salvo. Es fuerte, es hermosa y es valiente, igual que su madre. Tu sacrificio no fue en vano. Nos diste la oportunidad de ser una familia, y te prometo, aquí frente a ti, que los protegeré hasta mi último aliento». Alba se arrodilló junto a él, colocando suavemente su cabeza sobre el hombro de su padre, mientras dejaba su propio ramo floral sobre la tumba de la madre, que la amó tanto que dio su vida por ella. «Gracias, mamá», dijo Alba con la voz quebrada pero serena. «Gracias por darme a este padre maravilloso». En ese momento, una suave brisa recorrió el cementerio, agitando las hojas verdes de los cipreses como un suspiro reconfortante que parecía descender desde lo más alto. Marcos cerró los ojos, sintiendo por primera vez en 2 décadas que el espíritu de Lucía finalmente descansaba en absoluta paz. El camino de regreso a casa se sintió como una marcha triunfal hacia la luz. En la limusina, el ambiente era bullicioso y alegre, un contraste total con los viajes tensos y silenciosos del pasado de Marcos. Valeria jugaba haciendo muecas a la pequeña Lucía, que acababa de despertar exigiendo atención con sus enormes ojos verdes curiosos. Hugo y Alba discutían animadamente sobre el barrio de Madrid, en el que planeaban comprar su primer apartamento, siempre cerca del ático de Marcos, por supuesto, porque la idea de alejarse de la familia ya no era una opción para ninguno de ellos. Marcos observaba a todos desde su asiento, sosteniendo la mano de Carmen, sintiendo que su inmensa fortuna no residía en las cuentas bancarias cifradas en Suiza, ni en los múltiples rascacielos que su firma había construido a lo largo y ancho del país. Su verdadera riqueza era ese caos maravilloso que llenaba de ruido y amor cada rincón de su existencia. Había atravesado el infierno, había perdido al amor de su vida y había vivido ahogado en el rencor. Pero de las cenizas de la tragedia, había florecido algo inquebrantable e infinitamente más poderoso. Había construido un hogar. Esa misma tarde dominical, la familia organizó una inmensa comida en la terraza del ático, con vistas al majestuoso horizonte madrileño teñido de naranja por la puesta de sol. Diego, despojándose momentáneamente de su rol de guardaespaldas estoico, ayudaba a Hugo a preparar una barbacoa espectacular, que inundaba el vecindario con su apetitoso aroma. Valeria y Carmen compartían confidencias y risas animadas mientras ponían la enorme mesa de madera rústica, chocando las copas de vino tinto de La Rioja en un brindis por los nuevos comienzos. Marcos tomó a su nieta en brazos, paseando con ella por la barandilla de cristal de la terraza. Le susurraba promesas al oído, contándole sobre todas las cosas hermosas que harían juntos en el futuro. Cómo le enseñaría a dibujar los planos de la ciudad, cómo pasearían por los jardines del Palacio Real, y cómo le contaría cuentos sobre una heroína de ojos verdes que derrotó a un monstruo terrible en un castillo de la Moraleja. Alba se acercó a su padre, recostándose suavemente en su espalda, abrazándolo por detrás mientras ambos observaban el sol desaparecer tras los edificios de la Gran Vía. Era el final de un ciclo de dolor, el cierre perfecto de una herida profunda, y el brillante amanecer de un destino compartido. Cuando la noche finalmente cubrió Madrid con su manto oscuro e iluminado de neón, la casa volvió a sumirse en un silencio apacible y confortable. La pequeña Lucía dormía en su cuna. Alba y Hugo descansaban en su habitación, y Valeria había regresado a su apartamento renovada y feliz. Marcos y Carmen se quedaron a solas en el inmenso salón principal, iluminado únicamente por la luz cálida de una lámpara de pie de diseño italiano. Marcos se detuvo frente al gran ventanal, observando el latir incesante de la ciudad que nunca duerme. Reflexionó sobre los increíbles giros que le había dado la vida.
Un simple acto de compasión hacia una extraña en un cementerio bajo la lluvia. Un gesto que pudo haber ignorado como tantas otras veces en su vida de frío empresario. Había sido la llave maestra que desveló el secreto más grande del universo, devolviéndole la fe en la humanidad y regalándole el milagro de una familia. Comprendió que el amor verdadero, aquel por el que Lucía había dado su vida, no se destruye, sino que se transforma y viaja a través del tiempo y las circunstancias, hasta encontrar su camino de regreso a casa. Marcos apagó la última luz del salón, tomó a Carmen por la cintura, y caminaron juntos hacia la habitación, listos para enfrentar un mañana lleno de luz, de amor y de inquebrantable esperanza. La vida de Marcos, envuelta en las sombras del duelo y el resentimiento, encontró su redención definitiva en el acto de amor más puro, el sacrificio incondicional de Lucía. A través de la tragedia y el dolor, el destino unió de nuevo las piezas rotas de una familia que estaba destinada a encontrarse en las frías calles de Madrid. El dolor del pasado se transformó en un legado de esperanza y resiliencia para las nuevas generaciones. Si esta conmovedora historia ha tocado tu corazón y te ha hecho reflexionar sobre la fuerza indestructible del amor y el destino, por favor, no olvides darle un buen like a este video. Suscríbete a nuestro canal para no perderte más relatos profundamente emocionales y cinematográficos, y activa la campanita para recibir las notificaciones. Ahora te pregunto a ti, ¿crees que el destino siempre encuentra la manera de sacar a la luz la verdad por más oculta que esté? Déjame tus respuestas y opiniones en los comentarios. Te leo.